Bien, vamos a demostrar por dos métodos que el límite de alfa cuando tiende a cero de seno de alfa sobre alfa es igual a 1. El primer método que vamos a utilizar es el de acercarlo cuando en este caso el ángulo tiende a cero. ¿Cuál es el comportamiento de la función por la derecha y por la izquierda? Vean que por la derecha, si nos acercamos desde 1 hasta 0,01, la tendencia de la función es acercarse siempre más hacia el número 1. Por el lado izquierdo, desde menos 1 hasta menos 0,01, la tendencia va a ser la misma en acercarse más hacia el número 1. Por lo tanto, si el límite de la izquierda tiende a 1 y el límite de la derecha tiende a 1, esta función se dice que tiende a 1. La otra forma de resolverlo es, o de demostrarlo, es por el método del sándwich. Para esto vamos a asumir un eje cartesiano x y vamos a asumir un cuarto de circunferencia de radio 1, donde vamos a analizar los ángulos de esta circunferencia por debajo de pi medio. Para esto vamos a asumir un triángulo cuyos puntos van a estar construidos desde 0, T y A. Este triángulo va a formar un área que va a ser toda esta área azul. Vamos a asumir también otra área que va a ser tomada desde los puntos 0, P y A, que va a ser el sector de esta circunferencia. Todo esto forma un área, es el área de color rojo. Y finalmente vamos a asumir otro triángulo con los puntos O, P y A, que va a estar determinado por un área color verde. Por supuesto, para determinar esa área necesitamos conocer la altura de ese triángulo, que es esta línea azul, entre los puntos P y Q. Lo interesante es que estas tres áreas siempre van a depender del ángulo, y que además el área del triángulo azul siempre va a ser mayor que el área del sector rojo, y esta área del sector rojo siempre va a ser mayor que el área del triángulo verde. Para esto vamos a analizar el triangulito verde, porque necesitamos conocer esta altura del triángulo. La base ya la conocemos porque la circunferencia es de radio 1. Para esto vamos a asumir que aquí se nos está formando un triángulo rectángulo cuya hipotenusa de este triángulo es 1. Tenemos un ángulo alfa y por lo tanto el cateto opuesto lo podemos relacionar con el seno de alfa. Así nos quedaría que el seno de alfa es igual al lado PQ entre la hipotenusa OP. Como la hipotenusa OP es igual a 1, entonces el lado PQ va a ser igual a seno de alfa. El mismo análisis vamos a hacer para el triángulo azul, que es el triángulo más grande. En este caso tenemos de este triángulo grande el cateto adyacente, que es igual a 1, y el cateto opuesto es el que queremos calcular, y tenemos el ángulo alfa. Por lo tanto lo vamos a hacer con la tangente. La tangente va a ser igual al lado TA de los puntos TA sobre el cateto adyacente, que es OA, el lado OA, que es igual a 1. Por lo tanto, el cateto opuesto de ese triángulo va a ser igual a la tangente de alfa. Como dije anteriormente, el área de este triángulo verde va a ser menor que el área del sector rojo, y este área del sector rojo va a ser menor que el área del triángulo azul. Si colocamos esta desigualdad de figura ya con las fórmulas como tal, nos quedaría un medio de la base de la altura del área de este triángulo. Esto va a ser menor que un medio del radio al cuadrado por el ángulo. Esto va a dar el área del sector de esta circunferencia menor a un medio de la base por la altura del área de este triángulo. Sustituyendo los valores, nos quedaría que la base del triángulo verde es 1 y la altura es seno de alfa. 1 por seno de alfa dividido entre 2. Esta área va a ser menor que el área del sector rojo, que va a estar dada por un medio
de radio 1 al cuadrado por el alfa, y esto a su vez va a ser menor que el área del triángulo azul, un medio de 1 por el cateto opuesto, que es tangente de alfa. Los un medio, como está en los tres lados de la desigualdad, lo podemos eliminar. Los 1 pues los hacemos invisibles, y la ecuación nos queda de la siguiente manera. O a esta desigualdad le podemos dividir seno de alfa a todos los tres lados y no va a alterar la desigualdad. Por lo tanto, la desigualdad nos queda de la siguiente manera. Y para que este lado de aquí, alfa sobre seno de alfa, nos quede como el límite que estamos buscando, solamente invertimos la fracción y la desigualdad solamente cambiará de sentido. Por lo tanto, 1 va a ser mayor que el seno de alfa sobre alfa, y esto a su vez va a ser mayor que 1 sobre el coseno de alfa. Bien, vamos entonces a arreglar un poco la pantalla. Todo el mismo procedimiento está aquí del lado izquierdo, y este es el resultado final que nos queda. Aplicando el límite a ambos lados de la desigualdad, nos quedaría que el límite de alfa cuando tiende a 0 de 1 es 1. Este es el límite que andamos buscando. Y el límite de alfa cuando esto tiende a 0 de coseno de alfa, este es 1, y 1 sobre 1 es 1. Entonces, en la desigualdad nos queda que 1 va a ser mayor que el límite, y esto va a ser mayor. Entonces la desigualdad acota entre 1 y 1 el límite de alfa cuando tiende a 0 de seno de alfa sobre alfa. En fin, hemos demostrado por el método del sándwich que este límite es igual a 1.